¿Cómo es posible que la Biblia, un texto que habla de reyes y autoridades, pueda servir de fundamento para una postura tan radical como el anarquismo? A primera vista, la idea parece un contrasentido. Sin embargo, el anarquismo bíblico no aboga por el caos, sino que nace de una convicción teológica profunda y desafiante. Si Cristo es rey, ninguna autoridad humana puede reclamar legítimamente esa soberanía. No se trata simplemente de la ausencia de gobernantes humanos, sino de una consecuencia directa de la soberanía divina. Como lo expresa este principio, porque Dios es Señor y Jesús es Rey, los seres humanos necesariamente no podemos serlo. Esta perspectiva, que se presenta como una voz profética moderna contra el imperio y la guerra, sostiene que la lealtad del cristiano pertenece exclusivamente al reino de Dios. Los reinos de este mundo son por naturaleza una afrenta a la autoridad de Cristo. Este análisis explorará 4 pasajes bíblicos clave para fundamentar esta llamada a un discipulado radical. Para entender el origen de esta perspectiva, debemos viajar al Antiguo Testamento, a un momento crucial en la historia de Israel, donde el pueblo tomó una decisión que cambiaría su relación con Dios para siempre. Vamos a leer 1 de Samuel 8. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. Para el anarquismo bíblico, la historia del origen del Estado no comienza con una teoría política, sino con un acto de rebelión espiritual documentado en 1 de Samuel 8. El relato tiene lugar tras el periodo de los jueces, una era descrita como una forma de anarquía tribal. Durante este tiempo no había un rey centralizado que gobernara sobre Israel. Fue un tiempo de autogobierno donde la libertad exigía que el pueblo resolviera sus propios problemas. Sin embargo, el texto sugiere que los israelitas se cansaron de esta responsabilidad. El deseo de un gobierno centralizado no surgió de una necesidad piadosa,
sino del agotamiento de la autogestión y el anhelo de delegar sus cargas en una autoridad externa. Insatisfechos con sus líderes y deseosos de imitar a sus vecinos, los ancianos de Israel se presentaron ante el profeta Samuel con una petición inequívoca: «Desígnanos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Su motivación no era un mandato divino, sino un deseo de conformidad con las estructuras de poder paganas, un anhelo de ser como todos los demás. La reacción de Dios es una de las condenas más contundentes del poder político en toda la Escritura. Le dice a Samuel: «Es un rechazo personal. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Dios interpreta la demanda de un rey humano como un abandono directo y personal de su soberanía. Además, es un acto de idolatría. Dios compara explícitamente esta petición con la apostasía de Israel en el desierto, evocando el incidente del becerro de oro. El deseo de ser gobernados por un hombre en lugar de por Dios es presentado como una violación del segundo mandamiento, un acto de idolatría. Dios instruye a Samuel para que advierta solemnemente al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. Esta advertencia es, en esencia, una descripción profética de la naturaleza opresiva del Estado. Tomará a sus hijos para el servicio militar forzado, para convertirlos en soldados y fabricantes de armas en sus guerras. Tomará a sus hijas para servir en la corte real como perfumadoras, cocineras y panaderas. Tomará sus mejores propiedades, confiscará sus mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus siervos y oficiales. Tomará una 10ª parte de su producción. Les impondrá un impuesto del 10% sobre su grano y sus rebaños. Tomará su libertad. La advertencia culmina con la frase inequívoca: «Y seréis sus esclavos». La moraleja de 1 de Samuel 8 es una condena inequívoca del origen y la naturaleza del Estado. Se presenta como una institución nacida del rechazo a la soberanía de Dios, cuya función inherente es explotar al pueblo, robar su propiedad, reclutar a sus hijos para la guerra y, en última instancia, esclavizarlos. Esta condena del poder terrenal sienta las bases para el modelo de autoridad radicalmente diferente que presentaría Jesús, no el dominio de un rey, sino el servicio de un siervo. Frente al modelo de dominación condenado en el Antiguo Testamento, Jesús presenta el modelo positivo del reino de Dios, una autoridad radicalmente opuesta a la de los reinos de este mundo, centrada en el servicio mutuo y voluntario, no en el poder coercitivo. Ahora analicemos Marcos 10, 35 al 45. «Y se acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le respondieron: Podemos. Y Jesús les dijo: La copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado». Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Santiago y Juan le piden a Jesús posiciones de poder, él aprovecha para contrastar el reino de Dios con el reino del mundo. Su enseñanza es una negación explícita del modelo estatal. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La implicación es directa y revolucionaria. El liderazgo cristiano se define precisamente por su oposición al método de los gobernantes gentiles. Mientras el Estado señorea y ejerce autoridad, los seguidores de Cristo deben servir. Ahora analicemos el tercer texto, Juan 13, 5 al 16. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Jesús no solo enseñó este principio, lo encarnó de manera inolvidable al lavar los pies de sus discípulos. Una tarea reservada al siervo más humilde, invirtió por completo la pirámide del poder. Luego lo estableció como un mandato a seguir. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Al sintetizar estos pasajes, emerge una dicotomía irreconciliable entre el modelo de autoridad del mundo y el modelo de Cristo. El modelo del mundo tiene su fuente de poder en la coerción y monopolio de la fuerza, enseñoreándose y ejerciendo autoridad sobre otros. En el modelo de Cristo, la fuente de poder es el amor y ejemplo moral, servir y convertirse en siervos de todos. En el modelo del mundo, la jerarquía son los grandes que gobiernan a los demás. En el modelo de Cristo, la jerarquía es que los grandes son los que más sirven. En el modelo del mundo, el objetivo es el control y obediencia forzada. En el modelo de Cristo, el objetivo es liberación y servicio voluntario. Si el Antiguo Testamento condena el origen del Estado y Jesús establece un modelo de liderazgo opuesto a él, ¿cómo interpretamos el pasaje más citado para defender la sumisión al gobierno? Romanos 13. Este es el último pilar de nuestro análisis. Primero vamos a leer Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto.
al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Romanos 13 es sin duda el texto más utilizado para justificar la sumisión cristiana al Estado. Sin embargo, la perspectiva del anarquismo bíblico ofrece una reinterpretación que lo convierte no en un respaldo, sino en un estricto estándar moral que el Estado inherentemente viola. El argumento se desarrolla lógicamente. Toda autoridad viene de Dios. El pasaje afirma que no hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, cualquier autoridad legítima debe ser definida y limitada por los estándares morales de Dios, no por los suyos propios. La autoridad tiene un propósito específico. El texto define claramente el rol de esta autoridad. Es un servidor de Dios para tu bien, que debe castigar al que hace lo malo y alabar al que hace el bien. La autoridad no es terror para la buena conducta, sino para la mala. El Estado viola su propósito ordenado. Aquí reside el núcleo del argumento, que presenta dos desafíos insuperables para quienes justifican al Estado con este texto. El primero es el problema ontológico. ¿Cómo puede el Estado ser el castigador del mal si su propia existencia se fundamenta en actos que define como malvados para todos los demás? Los impuestos son robo sistemático. La guerra es asesinato en masa organizado. Y la regulación es coerción contra actos pacíficos. Por su propia naturaleza, el Estado actúa como el malhechor, que Romanos 13 dice que la autoridad debe castigar. El segundo es el problema histórico. Si el pasaje describe a los gobiernos terrenales, debe aplicarse a todos, incluidos los peores de la historia. Esto nos obliga a enfrentar una pregunta moralmente absurda. ¿Puedes mirar a Hitler y decir que fue un siervo de Dios, un ministro para el bien de su pueblo? La conclusión es que Romanos 13 no es una descripción de lo que es el Estado, sino una prescripción de lo que debe ser una gobernanza piadosa. Es un texto que limita radicalmente la autoridad a la defensa de los inocentes contra los malhechores. Dado que el Estado moderno viola sistemáticamente este estándar, no se le puede identificar con la autoridad que Pablo describe. Por lo tanto, el pasaje no se aplica al Estado y no puede usarse para justificar la lealtad hacia él. Al analizar estos pasajes en conjunto, emerge un patrón coherente que desafía la visión tradicional de la relación entre el cristiano y el poder político. El análisis de estos pasajes clave revela una narrativa consistente a lo largo de las Escrituras que prioriza la soberanía de Dios sobre cualquier forma de gobierno humano. Esta no es una simple interpretación política, sino un llamado a la coherencia teológica y al discipulado radical. Los hallazgos se pueden resumir de la siguiente manera. Primera de Samuel 8 demuestra que el origen del Estado humano es un acto de idolatría y un rechazo a la soberanía de Dios, con consecuencias desastrosas advertidas por él mismo. Marcos 10 y Juan 13 establecen que el modelo de liderazgo de Jesús se basa en el servicio y la humildad, en directa y explícita oposición al poder coercitivo y dominante de los gobernantes del mundo. Y Romanos 13, lejos de ser un cheque en blanco para el Estado, establece un estándar moral para la autoridad, proteger al bueno y castigar al malo, que el propio Estado viola por su naturaleza, deslegitimándose a sí mismo ante el criterio divino. La firme convicción que surge es que la Biblia llama a los cristianos a retirar su lealtad de los reinos del mundo y a entregarla sin reservas al reino de Dios. Es un desafío a vivir en contracultura al imperio, a encarnar un modelo de relaciones humanas basado en el amor y el servicio voluntario, no en la coerción y el poder. La soberanía de Cristo no es una verdad abstracta, es una declaración política que nos exige una lealtad indivisa y nos posiciona en oposición fundamental a las pretensiones de cualquier César terrenal. No hay más rey que Cristo. Nos vemos en el próximo video.